Mi nombre es Carolina Fiorella Salas Lazo, soy estudiante de medicina, este año ya hago mi internado, como mencionó Luis, así que estoy en séptimo año. Me alegra mucho ver acá muchos chicos que he llevado con ustedes asesoría de fisiopatología, así que soy como su hermanita mayor, así que si tienen alguna duda o pregunta, de repente pueden levantar la mano o escribirlo por chat y vamos aclarando, ¿sí? A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son úlceras pépticas y hemorragias digestivas. Primero vamos a hablar de una patología muy importante, sobre todo en nuestro entorno, ya que nosotros como estudiantes de medicina no siempre tenemos los mismos horarios en nuestra alimentación o incluso comemos comida chatarra por el apuro y entre otros factores más que nos predisponen a tener úlceras, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de esta patología, cuál es la fisiopatología, cómo es que funciona. Hay una bacteria que de repente muchos ya saben de quién estoy hablando, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestra mucosa gástrica y cuál es el tratamiento de esta? Y de ahí vamos a hablar sobre el segundo tema, que son las hemorragias digestivas. Bien, primero vamos a hablar sobre una anatomía súper básica, ¿sí? A ver, sabemos, ¿no? Que nosotros, en nuestro estómago tiene sus partes, ¿sí? Esta es la parte terminal de nuestro esófago, como ya bien sabemos. Acá encontramos la unión gastroesofágica, ¿no? De ahí sigue nuestro cardias. Y acá encontramos la primera parte de nuestro estómago, que es el fundus gástrico. ¿Sí? Quiero que se acuerden bien de la ubicación, porque vamos a ver en dónde es que ataca esta bacteria, que les voy a adelantar el nombre, que es el Helicobacter pylori, que es causante, ¿no? Un causante etiológico de muchas úlceras. Después vemos que acá está el fundus gástrico, sigue el cuerpo y el antro, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener acá es el canal pilórico. Tenemos que tener en cuenta que el píloro va a ser la comunicación entre nuestro estómago con el duodeno. Y acá encontramos a la primera porción del duodeno. Entonces sabemos que nuestro estómago tiene dos curvaturas, una curvatura mayor, ¿sí? Y una curvatura menor. Y quiero que se acuerden de esto porque más adelante lo vamos a volver a mencionar, que es la incisura angular. Pero no solamente nuestro estómago tiene partes, sino también está compuesto por 4 capas, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Bien, entonces la submucosa, chicos, tiene una muscular que es propia de esta. Y aparte, es lo que se le conoce muscular y en algunos libros, como el Harrison, mencionan como la capa muscular propiamente dicha, para que no haya confusión. Bien, chicos, entonces una vez que hemos hablado de esta parte, ¿no? De las partes de nuestro estómago y las 4 capas que tenemos, vamos a hablar de que existen células que van a secretar diferentes factores y elementos que nos van a ayudar en todo lo que es la digestión de nuestros alimentos, como por ejemplo las células mucosas. Las células mucosas se van a encargar de la secreción de moco y pexinógeno, ¿sí? Después, las células parietales, en algunas literaturas también lo encontramos con el nombre de oxínticas, se van a encargar de la secreción del ácido clorhídrico. Y quiero que se acuerden de esto porque el ácido clorhídrico va a ser un factor muy importante en todo lo que es la fisiopatología de las úlceras pépticas. ¿Ok? Entonces, las células parietales, no se olviden, van a secretar el ácido clorhídrico. Pero no solamente sino también van a secretar el factor intrínseco. Las células enterocromafines se van a encargar de la secreción de la histamina, la gastrina, la serotonina y el péptido intestinal vasoactivo. Las células principales se van a encargar de la secreción del pexinógeno. Y acá quiero que tengan en cuenta algo, un dato muy importante, que las células mucosas, parietales, enterocromafines y las células principales se van a encontrar en el cuerpo del estómago, mientras que las células G se van a encontrar en el antro, ¿ok? Entonces, estas 4 células las vamos a encontrar en el cuerpo, que habíamos mencionado. He puesto muchas imágenes en mis diapos porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras.
y se van a encontrar en esta parte de acá, mientras que en el antro se van a encontrar las células G. Y más adelante nos va a ayudar a entender un poco más cómo es que sucede todo este daño en nuestra mucosa gástrica. Y las células G, como su mismo nombre lo dice, como una mnemotecnia, células G producen gastrina, y la gastrina también comienza con G, ¿ok? Para que no lo olviden, las células G producen la gastrina. Bien, chicos. Entonces, vemos que, como les mencionaba, en la fisiopatología de las úlceras pépticas es muy importante la secreción del ácido clorhídrico. Y van a haber fases. La primera fase es la fase cefálica. ¿De qué se trata la fase cefálica? Cuando nos vamos a comer con nuestros amigos, con nuestros papás, a un restaurante, o nuestra mamá cocina un lomo saltado, unos tallarines rojos, un ceviche, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Lo primero va a ser captado por nuestros sentidos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros sentidos? Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto. Cuando nosotros vemos un alimento, lo que vamos a hacer es comenzar a secretar saliva. Entonces, todo comienza así, y esta parte cefálica, esta primera fase de la secreción de ácido clorhídrico, va a ser y va a ser a través del nervio vago, que así como su nombre, no es tan vago, ya que va a empezar y tiene un recorrido muy largo en nuestro cuerpo, y va a conectarlo. La segunda fase va a conectarlo con la segunda fase, que es la fase gástrica. La fase gástrica, propiamente dicha, es cuando ya nuestra comida, nuestros nutrientes, llegan a nuestro estómago. Entonces, una vez que llega a nuestro estómago, ¿qué va a pasar? Se van a activar las células G. Por eso es que hice esa introducción anteriormente, porque las células G lo que van a hacer es secretar la gastrina, ¿ok? Entonces, una vez que han secretado esta gastrina, la gastrina va a intensificar y va a estimular a las células parietales. ¿Y se acuerdan qué secretaban las células parietales? El ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, las células parietales van a encargarse de secretar el ácido clorhídrico. Esa es una vía. Sin embargo, tenemos otra vía. Nuestro estómago es como una bolsita. Cada vez que nosotros comemos algo, tenemos una distensión abdominal. Esta distensión abdominal también es un estímulo para la síntesis de la gastrina. Y por lo tanto, esta gastrina cumple la misma función. Estimula e intensifica la secreción de las células parietales para el ácido clorhídrico. Y en esto consiste la segunda fase, que es la fase gástrica. La tercera fase de la secreción de ácido clorhídrico es la fase intestinal. En la fase intestinal vamos a ver una distensión luminal. ¿De qué se trata esto? Es el pasaje de los alimentos hacia el estómago, del estómago hacia el intestino. Bien, y la asimilación de nutrientes, que vendría a ser ya cuando se ha digerido todo a través del jugo gástrico. Bien, chicos. Entonces, nosotros tenemos la secreción del ácido clorhídrico de por sí cada vez que la primera defensa gástrico. Bien, entonces, primero va a estimularlo la irritación, ya sea una irritación mecánica o una irritación química. Bien, no solamente eso, sino también la síntesis de acetilcolina. Bien, chicos, ¿y qué es lo que va a aumentar el espesor de nuestro moco gástrico? Son las prostaglandinas. No se olviden de esto, porque van a haber otros factores que las van a disminuir, como por ejemplo el consumo de AINES y el consumo de alcohol. Incluso el consumo de los AINES, ¿no? Interfieren en la síntesis de estas prostaglandinas. De ahí también vemos que no solamente en nuestra primera barrera encontramos al moco gástrico, sino también encontramos al bicarbonato. El bicarbonato lo que va a hacer es penetrar el gel mucoso y va a neutralizar este ácido clorhídrico.
También tenemos como segunda barrera a la mucosa gástrica. En esta mucosa gástrica se van a encontrar las células epiteliales que les mencionaba. Y cada célula epitelial tiene una función, ¿no? Secretar factores, ¿no? Que van a ayudar a esta defensa de la mucosa gástrica. En nuestra tercera barrera, que es muy importante, incluso en algunos libros encontré que es la más importante, es el flujo sanguíneo. Pero ¿por qué es que el flujo sanguíneo es muy importante, ¿no? Como defensa? Es porque mientras el estómago esté bien irrigado, va a tener como que los suficientes nutrientes, ¿no? Y el aporte para que tenga un funcionamiento adecuado. ¿Sí? Y también vamos a encontrar en esta tercera barrera a las prostaglandinas, que les mencionaban que eran muy importantes porque en sí las prostaglandinas tienen muchas funciones y muchos papeles en lo que es defensa de la mucosa. Primero, tenemos a la secreción de moco y bicarbonato. Segundo, favorece la repitalización. ¿Qué quiero decir con esto de repitalización? Que esto va a ayudar a que nuestras células epiteliales no se dañen y sigan secretando lo que en sí deben secretar. Por ejemplo, nuestras células mucosas que se sigan secretando moco. Después va a modular el flujo sanguíneo. Y recordemos que el flujo sanguíneo es uno de los más importantes. Y también va a proteger el endotelio capilar. Bien, chicos. Entonces, después de esta introducción, que creo que era necesaria hacerla para ubicarnos un poco mejor, vemos que ¿qué es en sí una úlcera péptica? Una úlcera péptica, chicos, es el desequilibrio, ¿sí? Es el desequilibrio entre el ácido clorhídrico y las defensas de la mucosa, ¿ok? El ácido clorhídrico puede estar elevado y nuestras defensas disminuidas. Entonces, ¿cuál es la definición en sí de la úlcera péptica? Es una lesión que sobrepasa la muscularis de la mucosa. Es decir, atraviesa, ¿se acuerdan que les mencioné las 4 capas del estómago? La capa mucosa, la capa submucosa y llega hasta la capa muscular de la submucosa, ¿ok? Cuando atraviesa todo eso, cuando esta lesión llega hasta la muscularis de la mucosa, estamos hablando de una úlcera. Si es que no llegara hasta aquí, no podríamos mencionar que es una úlcera, es simplemente una erosión, ¿ok? Entonces, es una úlcera cuando llega a atravesar la muscularis de la mucosa. Mientras no la atraviese, es una simple erosión. ¿Y cuál es la etiología de esta úlcera péptica? Vamos a dividir a la úlcera péptica en 2. Primero tenemos a una úlcera duodenal y después tenemos a una úlcera gástrica. La úlcera duodenal, quiero que sepan, y esto generalmente suele ser pregunta en exámenes, la úlcera duodenal es la más frecuente, mientras que la úlcera gástrica es la más grave, ¿ok? La úlcera duodenal tiene como un agente biológico esta bacteria que juega un papel, a pesar de que tiene un 70%, ¿no? Comparado con un 95%. También el consumo de AINES, ¿no? Sobre todo en la úlcera gástrica. Recordemos que los AINES son gastrolesivos. Por eso es que acá tiene un 25% y acá un 5%, porque va a ser más causante de una úlcera gástrica porque son gastrolesivos. No se olviden de eso. Y también otro dato importante, pero que es poco frecuente, ¿no? Que es menos de 1% de las causas de úlcera duodenal son causados por gastrinoma. ¿Y qué es el gastrinoma? El gastrinoma es un tumor de las células G. Recuerdan que las células G, la neumotecnia, producen la gastrina. Entonces, va a haber un tumor que va a causar un síndrome que muchos conocemos, como es el síndrome de Zollinger-Ellison. Y no solamente vamos a ver eso, sino también que van a producirse las hemorragias digestivas altas, que son las HDA, ¿no? Que es cuando hay muchas úlceras duodenales, hay múltiples úlceras duodenales, y también una diarrea secretoria. También vemos que, mientras tanto, la úlcera gástrica, que como les mencionaba, es la más grave. ¿Por qué les digo que es la más grave? Porque el 5% de las úlceras
gástricas es cáncer. Es decir, estamos hablando de un adenocarcinoma. Esta es la razón, ¿no? Y el motivo por el que toda úlcera gástrica se debe de biopsiar. Y en esta biopsia, chicos, tenemos que confirmar la cicatrización. Un momento, chicos, ahorita vuelve a entrar la ponente, por favor. ¿Sí? Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, se había cortado. Sí. Ya está aquí. Disculpen, chicos, es mi conexión. Bueno, entonces, estamos con el Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, dijimos, mencionamos que el Helicobacter pylori en sí es una bacteria que va a jugar un papel muy importante. Es un bacilo gram negativo microaerófilo, ¿ok? ¿Y cómo se transmite? La transmisión de este bacilo es fecal-oral. Es decir, por los alimentos contaminados, cuando vamos a comer a lugares de dudosa procedencia, como, no sé, la tía veneno. Entonces, esos lugares predisponen a que uno se contagie, ¿no? Y también vamos a ver que justamente el 50% de la población en el Perú tiene Helicobacter pylori. Es decir, de cada 2 personas, una persona tiene Helicobacter pylori, pero solamente el 10 y el 15% van a desarrollar la enfermedad. También hay que tener en cuenta que es la principal causa de recaída. El Helicobacter pylori es sinónimo de recidiva. También vemos que va a haber un factor de virulencia, que es la ureasa. La ureasa es una enzima que va a secretar el Helicobacter pylori y que va a permitir, ¿no?, que puede ingresar evadiendo el pH ácido gástrico. Ok, entonces les dije que me gustaban mucho las imágenes porque creo que es una buena forma de entender y de recordarlo. Acá vemos al Helicobacter pylori que está ingresando. Entonces, el Helicobacter pylori está ingresando dentro de la capa de moco, ¿no? Dentro de la capa de moco y bicarbonato. Y lo que vemos acá es la mucosa gástrica. ¿Ok, chicos? Entonces, les mencionaba que el Helicobacter pylori, dentro del factor de virulencia, va a tener una enzima. Esta enzima se llama la ureasa. ¿Y qué es lo que va a hacer la ureasa? La ureasa cumple una función muy importante. Lo que va a hacer es hacer la conversión de urea en amonio. Una vez que va a hacer esta conversión, ¿en qué es lo que va a ayudar? ¿Cuál es el fin de esta conversión de urea en amonio? Que al Helicobacter pylori le va a dar como una nube protectora para que pueda pasar, porque sabemos que el pH del estómago, como mencioné, es muy ácido, es de 3 a menos. Entonces, el Helicobacter pylori no podría sobrevivir sin la ureasa. Sin embargo, la ureasa, al convertir la urea en amonio, le va a dar como esta nube protectora para que nuestro amigo Helicobacter llegue a la mucosa gástrica. Una vez que el Helicobacter pylori llega a la mucosa gástrica, va a comenzar a producir una inflamación. Y todo término en medicina que es inflamación termina en itis, chicos. Entonces, si va a haber una inflamación de la mucosa gástrica, sería una gastritis. Pero el Helicobacter pylori tiene una gastritis específica, que es la gastritis atrófica. ¿Ok? Entonces, la gastritis atrófica es la gastritis del Helicobacter pylori. Y la zona principal, por eso es que mencioné y hice mi introducción por las partes del estómago, es el antro, ¿ok? El Helicobacter pylori puede atacar el antro y puede atacar el cuerpo, pero el cuerpo es menos común que el antro. Bien. Pero no solamente eso, sino que el Helicobacter pylori va a producir una inflamación. Entonces, esta inflamación que va a producir en la mucosa gástrica, lo que va a hacer es que va
va a predisponer a que ya se forme nuestra úlcera, ¿ok? Nuestra úlcera péptica. ¿Y por qué es que lo hace? Porque van a haber toxinas que van a codificarse en el gen CAC tipo A y en el gen BAC tipo A. Hay muchas mnemotecnias, ¿no? Que he escuchado en muchos compañeros o de repente ustedes también la usan para no olvidarse BACA, CAC, A. Entonces, esta mnemotecnia les va a ayudar a recordar. ¿Por qué? Porque el gen CAC tipo A lo que va a hacer es proinflamatorio, ¿ok? Va a aumentar la síntesis de la interleuquina 8. Y con esto va a producir más inflamación en la zona, ¿ok? Produciendo una lesión y ya produciendo la úlcera. Y el BAC-A, a diferencia, lo que va a hacer es hacer una apoptosis celular. Y recordemos que las células, nuestra mucosa tiene muchas células y células que son secretoras. Entonces, al hacer esta apoptosis celular, va a ir eliminando nuestras barreras de defensa. Bien, entonces ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la clínica. En la clínica, chicos, primero vamos a ver las ubicaciones. Y como siempre es bueno tener una imagen de referencia. Bien, en nuestras ubicaciones, primero vamos a tener que la úlcera duodenal, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, duodenal, duodeno, ¿no? Entonces se encuentra por ahí, se va a encontrar en la primera porción, en el bulbo, mientras que la úlcera gástrica, ¿se acuerdan que les mencioné que no se olviden de la incisura angularis, que se encuentra en la curvatura menor? Recuerden, la curvatura menor y la curvatura mayor. Bien, entonces no solamente tenemos esto, sino que la úlcera duodenal es muy común en personas que son un poquito más jóvenes, ¿no? Personas que tienen entre 35 y 45 años. Mientras que la úlcera gástrica es más común en pacientes, ¿no? Que son un poquito mayores, que tienen entre 50 y 60 años. Más común en el grupo O, la úlcera duodenal, y la úlcera gástrica más común en el grupo A. Ahora, acá hay un síntoma clave de las úlceras, que es la dispepsia. Bien, entonces no se olviden que la dispepsia, chicos, tiene características, ¿ok? Va a ser un dolor en el epigastrio, que puede ser de tipo urente o de tipo indefinido, ¿no? Ese dolor en epigástrico va a tener una saciedad precoz, ¿sí? Se llena el paciente muy rápido y también va a tener una plenitud postpandreal. Bien, entonces yo quiero que sepan que esta dispepsia puede ser de dos tipos. Puede ser una dispepsia funcional o puede ser una dispepsia orgánica. La dispepsia funcional se da en el 70% de los casos, mientras que la dispepsia orgánica se da en el 30% de los casos. Pero las úlceras pépticas son la causa de las dispepsias orgánicas, ¿ok? Es la causa de la dispepsia orgánica. Pero Carolina, ¿cómo es que nosotros podríamos diferenciar si nuestro paciente nos viene con una dispepsia funcional o con una dispepsia orgánica? Lo que ustedes van a hacer para poder diferenciar es preguntarle al paciente, pues, ¿no? Señor, en la noche, ¿usted duerme bien? ¿No? De repente la esposa te dice, no duerme bien, se levanta a medianoche con dolor. Entonces estamos hablando de una dispepsia orgánica, ¿ok? Porque es un dolor nocturno. Mientras que si nuestro paciente nos dice, sí, señorita, no, sí, doctora, duermo bien, no tengo ningún problema. Entonces estamos hablando de una dispepsia funcional. ¿Ok? Entonces, esto es lo que las diferencia. Y las úlceras pépticas se caracterizan porque los pacientes no duermen bien. ¿Ok? Entonces, dijimos que era un dolor en epigastrio tipo urente o tipo indefinido. ¿Cuándo es urente y cuándo es indefinido? En las úlceras duodenales tenemos una dispepsia tipo urente.
¿Ok? Y la diferencia entre las úlceras duodenales y las úlceras gástricas es que las úlceras duodenales empeoran con el ayuno. Por eso es que los pacientes comen bastante, porque no pueden estar con el estómago vacío, porque sienten esa dispepsia, ese dolor. Mientras que los pacientes con úlcera gástrica empeoran, es al revés, empeoran con la comida, dejan de comer porque el tener esa distensión para ellos es un malestar tremendo. Entonces, simplemente no comen lo que deberían, ¿no? Incluso los pacientes llegan un poco, han bajado de peso comparado a un mes antes, a 2 meses antes, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica en la parte clínica. Ahora, vemos que, como les mencionaba, el Helicobacter pylori va a producir lo que vendría a ser la gastritis crónica, ¿verdad? Pero antes de que sea una gastritis crónica, fue una gastritis aguda. Y yo quiero que sepan que acá yo les mencioné algo antes, a ver si lo recuerdan, porque quiero que esos conocimientos, esas frases que fui diciendo las unan para que todos podamos entender. Es que el Helicobacter pylori mencioné que más atacaba en el antro que en el cuerpo, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Entonces, en el antro, chicos, no se encuentran las células parietales. ¿Se acuerdan que lo mencioné por aquí? Ahí. Las células parietales, a ver, vamos a hacer un remember. Las células parietales se encuentran en el cuerpo, ¿sí? Es lo que les dije. Mientras que las células G sí se encuentran en el antro. ¿Ok? Pero en este caso, ¿quiénes son las que producen el ácido clorhídrico? Las células parietales. Entonces, ¿quiénes nos interesa saber? Las células parietales, que son las que van a producir este ácido, que se encuentran ¿dónde? En el cuerpo. Bien, entonces dicho esto, chicos, van a poder ver la diferencia entre cómo es esta gastritis en una úlcera duodenal y en una úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque en el antro, como no se encuentran las células parietales, no va a estar, es más, va a haber una hipersecreción de ácido, porque las células parietales van a seguir secretando ácido clorhídrico. Entonces, la gastritis por el Helicobacter pylori en el antro va a ser una gastritis hipersecretora, ¿ok? Hipersecretora de ácido. Mientras que la gastritis en el cuerpo, cuando afecta el cuerpo del estómago, va a ser una gastritis hiposecretora. ¿Por qué? Porque en el cuerpo se encuentran nuestras células parietales. Entonces, lo que va a hacer el Helicobacter pylori es destruir a estas células parietales. ¿Ok? Lo que va a hacer es destruirlas. Esta gastritis crónica se va a dar entre el 80 al 100% de los pacientes que tienen gastritis por Helicobacter, que están infectados con el Helicobacter pylori. Es decir, la mayoría de las personas, porque miren, es del 80 al 100% la epidemiología, van a terminar haciendo esta gastritis crónica. Entonces, hay que cuidarnos, chicos, no vayan a comer una latilla de veneno. Y este Helicobacter pylori lo que va a hacer es producir daños digestivos y daños extradigestivos. ¿Cuáles son los daños digestivos? Ya, a ver, primero mencionamos la gastritis atrófica, que es la gastritis típica del Helicobacter pylori. Segundo, vamos a ver a la úlcera péptica. Bien, y tercero, vamos a ver al adenocarcinoma. Así es, chicos, cáncer. O linfoma tipo MAL, también el linfoma gástrico también es producido por el Helicobacter pylori. También hay patologías que son extradigestivas que va a producir, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica inmune. Y también hay pacientes que llegan con una anemia ferropénica refractaria a tratamiento. Entonces son pacientes que les dan maltofer, les dan tratamiento por largos periodos y no mejoran. Entonces hay que sospechar de este Helicobacter pylori. Bien, entre los diagnósticos tenemos que van a haber pruebas directas y pruebas indirectas. De las pruebas directas, chicos, quiero que sepan que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, ¿ok? Entonces son las más usadas. Y entre estas, la mejor, la que más se usa, es la endoscopía con biopsia,
¿sí? Para ver si se encuentra ahí un helicobacter. Pero también usamos la ureasa, la histología y el cultivo. Bien, en las pruebas indirectas vamos a usar el test de aliento. Pero ¿qué es lo que pasa con este test? Este test de aliento se ha demostrado que no ayuda mucho para el diagnóstico, pero sí ayuda para el seguimiento, para monitorizar el tratamiento del Helicobacter pylori. También vemos que usamos el antígeno en heces y la serología, pero el tema de la serología es que no es tan bueno, ya que tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. Así que recuerden que el mejor método diagnóstico es una endoscopía con una biopsia. Y el test de aliento lo usan para monitorizar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el esquema de erradicación del Helicobacter pylori? Bien, hay mnemotecnias como por ejemplo OCA y BOM. Bien, primero vamos a ver la trilogía de qué es el esquema de tratamiento del Helicobacter pylori. Primero tenemos OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. ¿Ok? Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Pero ¿por cuánto tiempo yo voy a darle esto a nuestro paciente? Por 2 semanas o 14 días. Mientras que si el tratamiento fallase, chicos, vamos a ya darle la tetrada, ¿ok? Que consta de bismutol, omeprazol, metronidazol y tetraciclina, ¿ok? Pero estos son de primera opción, ¿ok? El omeprazol, la claritromicina y la amoxicilina. Bien, entre las complicaciones de la úlcera péptica está la hemorragia. La hemorragia, que es una hemorragia digestiva alta que tiene hematemesis y melena. Aquí yo quiero contarles un caso, ¿sí? De la vida real, porque hace 2 semanas al hospital Loaiza llegó un paciente que había vivido en la embajada de Estados Unidos de Afganistán o algo así. La verdad es que su vida parecía de película. Entonces, al momento de hacerle la anamnesis, el paciente nos contaba, pues, ¿no? Realmente había vivido muchas cosas y entre eso nos decía que en la comida, ¿no?, que les daban, eran comida preparada por los indios, por gente de la India. Entonces, la comida de ellos es demasiado picante. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comer alguna vez. Y todo esto había estado como que 10 años comiendo ese tipo de comida. O sea, súper picante porque usan muchos ajís y muchos condimentos. Entonces, él viene acá al Hospital Loaiza porque lo regresaron al Perú y viene por una hemorragia digestiva alta. Y es muy probable, ¿no?, que el paciente haya tenido un Helicobacter pylori. La verdad es que no vi más de la historia clínica, pero justamente es un caso de estos, pues, ¿no? Y es una complicación, porque él ya tenía esta hemorragia digestiva alta porque estaba con melena y estaba con hematemesis. Entonces, dentro de las complicaciones de las úlceras pépticas, la primera son las hemorragias, pero no solamente son las más frecuentes, son las más mortales, ¿ok? Tienen alta mortalidad. Las hemorragias digestivas altas, las HDA, cursan con hematemesis, es decir, vómitos de sangre, y melenas. ¿Cómo son las melenas? Las melenas son heces sanguinolentas, como brea, con un olor subgeneris, ¿ok? Entonces a veces las personas se asustan, ¿no? Pero no es porque hayan comido beterraga o porque haya habido otro tema, sino entonces hay que descartar varias cosas, ¿no? En este caso es parte de la clínica de las hemorragias digestivas altas. Bien, entonces es más frecuente en adultos como en nuestro paciente, el paciente que les mencioné. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento, chicos, de las hemorragias? Primero, se va a dar un inhibidor de bomba de protones, como un omeprazol, más el tratamiento endoscópico. Y el tratamiento quirúrgico solamente se va a dar cuando es masivo o cuando es refractario. Y para ello también vamos a utilizar la clasificación de Forres. La clasificación de Forres es muy importante para ver si estamos hablando de un sangrado activo, reciente, o si ya no hay sangrado. Entonces,
como les he puesto muchas imágenes para que no se olviden, vamos a ver cuál es esta clasificación que más adelante también vamos a mencionarla. El tipo 1A es el tipo en chorro, ¿ok? Lo que vamos a ver en endoscopía, ¿no? Es como ustedes pueden ver acá el sangrado arterial en chorro. El 1B es un sangrado en napa o babiante, ¿ok? Como pueden ver aquí, es babiante, un sangrado venoso. Después vemos el reciente, ¿no? Que es el 1A, el 2A, perdón, que es un vaso visible. Pero este vaso visible es no sangrante, mientras que el 1B, acá ya vemos el coágulo adherido, ¿ok? El 1C es un fondo ulceroso hemático, ¿no? Es decir, vemos ya la hematina, y en el 3, que es sin sangrado, ya vemos la fibrina. También otra complicación, ¿no? Dentro de las dos más importantes son las hemorragias y las perforaciones. Y son las más comunes, pero más común y más mortal son las hemorragias, que es el siguiente punto que vamos a tratar en el día de hoy. Es la perforación. Las úlceras duodenales, chicos, cuando son en la cara anterior, siempre van a sangrar, y esto es un dato, en la cara anterior siempre van a sangrar o siempre van a perforarse. Mientras que cuando son en la cara posterior, siempre como se pueden complicar son penetrándose, ¿ok? Entonces, en la cara anterior sangran o se perforan, y en la cara posterior se penetran a una víscera. Bien, en la perforación, como mencioné, en la úlcera duodenal en la cara anterior, vamos a tener clínicamente, ¿no? Va a venir nuestro paciente, nuestro paciente Jorge, ¿no? Va a venir con un abdomen agudo quirúrgico, y no solamente eso, sino que ustedes van a ir y, a ver, señor Jorge, a ver, súbase su camisa, ¿no? Y entonces el señor Jorge, ¿no? Se sube su polo mejor. Entonces, se sube el polo, ¿y qué vamos a ver? La desaparición de la matidez hepática, ¿ok? Es normal sentir mate, el hígado. Y vamos a ver que esto desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque va a haber un neumoperitoneo, es decir, está entrando aire. Y esto es el signo de llover. El signo de llover es un signo clínico. ¿Qué es el signo de llover? La desaparición de la matidez hepática, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay neumoperitoneo. ¿Por qué hay neumoperitoneo? Porque hay una perforación. ¿Ok, chicos? Entonces, el signo clínico de la perforación, aparte del abdomen quirúrgico agudo, es el signo de llover. No se olviden. Entonces, ¿cómo es que yo digo, bueno, ya, tiene el signo, pero cómo estoy 100% seguro de que estamos hablando de una perforación? Fácil, una radiografía tóraco-abdominal, bipedestación. Entonces, señor, vaya a hacerse su tomografía, su radiografía tóraco-abdominal, y, oh casualidad, nos traen la radiografía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá un signo, que es el signo de Popper. El signo de Popper, chicos, es el signo radiológico de una perforación. Ya, pero ¿qué es el signo de Popper? Es justamente lo que están viendo aquí. Hoy lo voy a borrar para que lo puedan ver mejor. ¿Sí? El signo de Popper, chicos, es cuando hay una... Cuando hay una radiotransparencia debajo de la cúpula del diafragma, no sé si pueden ver esta radiotransparencia, ¿no? Debajo de la cúpula del diafragma. Este es un signo radiológico de perforación, ¿ok? Es el signo de Popper. Entonces, el signo de Jover, que se pierde la matidez hepática, es la parte clínica, y la parte radiológica es el signo de Popper. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, que puede ser la parotomía, y hay algo que usan mucho los cirujanos, que es es el parche de Graham, ¿sí? No se olviden del parche de Graham para perforación como complicación de una úlcera péptica, parche de Graham. En la penetración, como mencionamos, las úlceras anteriores, ¿qué era, chicos? Sangraban o se perforaban, mientras que las úlceras posteriores se penetran a una víscera. En el caso de las úlceras gástricas, van a penetrar hacia el páncreas, mientras que las úlceras duodenales, van a penetrar hacia el páncreas.
mientras que las úlceras gástricas van a penetrar hacia el colon y hacia el hígado, ¿ok? Entonces, las úlceras duodenales hacia el páncreas, las úlceras gástricas dañan el colon y el hígado. Esas son las regiones que van a penetrar. También vamos a ver una obstrucción pilórica, pero esta complicación de obstrucción pilórica es muy poco frecuente, ¿ok? El diagnóstico es endoscópico. ¿Y cuáles son las características? Va a ser un paciente con vómitos, ¿ok? Va a tener bastantes vómitos y va a tener una distensión abdominal, ¿ok? Va a llegar con un abdomen súper distendido. Bien, y algo muy importante, porque ya hemos hablado de la fisiopatología, del tratamiento, de cómo es que actúa el Helicobacter pylori, de la ureasa, que convierte la urea en amonio, que burla todo el pH gástrico, es la prevención, que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque creo que casi todos son estudiantes de medicina. Es primero, tener nuestros tiempos, nuestros horarios, ¿no? Comer en nuestras horas, no saltarnos las comidas, ¿no? En porciones adecuadas. También hay personas que comen 5 veces al día, hay personas que comen 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un horario de comidas, nuestro estómago de por sí se acostumbra a sintetizar, ¿no? El ácido clorhídrico. Ya hemos visto la parte cefálica de nuestros sentidos. Entonces, nuestro estómago secreta ese ácido clorhídrico. Entonces, cuando nosotros comemos desordenadamente, nuestro estómago se bloquea, ¿no? ¿Qué pasó acá? Entonces, tomas desayuno a las 8, a veces desayunos a las 2 de la tarde, entonces como que es un desorden, ¿no? Entonces, esto hace que el ácido clorhídrico se secrete y al final no sea útil y dañe nuestra mucosa gástrica. Después, evitar los cigarrillos, evitar los irritantes, los ajís, las grasas. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, esas personas no deben de tener ese consumo de lácteos, ¿no? Bebidas con cafeína, las gaseosas. Después, hay personas que usan analgésicos sin que un médico, o de repente si es un problema que no amerita, ¿no? Entonces ya hemos visto que los AINES producen úlceras. Entonces, reducir. Y algo muy importante, también el alcohol, chicos, los fines de semana, con moderación. Algo muy importante es controlar el estrés, que no puedo decirles que, porque yo estaría diciendo cosas que yo no hago, que yo a veces me suelo estresar mucho y no solamente, no creo ser la única, seguramente ustedes también, cuando tenemos un examen, cuando tenemos, no sé, de repente alguna acá trabaja, tenemos que presentar cosas en la casa, con nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de que hay un equilibrio, ¿no? Hacer alguna cosa que evite ese estrés. ¿Por qué? Porque el estrés va a perjudicarnos en dos cosas. El primero, porque va a haber un desorden, va a producir un desorden en nuestros horarios de alimentos, ¿ok? Porque de repente un día me amanezco para entregar un trabajo, entonces en la madrugada estoy comiendo. Y generalmente no suelo comer en la madrugada, me ha pasado. O de repente cuando el exceso el estrés aumenta también la producción de ácido clorhídrico. Así que una recomendación, ¿no? Porque no es solamente hablar de cómo es que funciona todo esto, sino que haya un antes y un después de esta ponencia. Bien, chicos. Entonces vamos a pasar a lo que vendría a ser nuestra segunda parte, que es la hemorragia digestiva. ¿Sí? Esta hemorragia digestiva, la verdad es que yo tengo el rostro cada vez que hablo de úlcera y hemorragia del paciente, ¿no? Porque llegó con una anemia, o sea, lo normal en un hombre sabemos que es de 13, ¿no? 14, él tenía 5 de hemoglobina. Entonces, era súper baja, entonces estaba demasiado mal. Y justamente era porque estaba con una hemorragia digestiva. Bien, entonces sabemos que las hemorragias digestivas las dividimos por sus ubicaciones, ¿verdad? Pueden ser hemorragias digestivas altas, las HDA, o hemorragias digestivas bajas, las HDB. Las hemorragias digestivas altas se van a encontrar por encima del ángulo de Trace o ángulo duodeno-yeyunal, y las hemorragias digestivas bajas se van a encontrar por debajo del ángulo de Trace. Ya, chicos, acá les he puesto
Una, dos, tres y cuatro imágenes del ángulo de tres para que nunca se olviden, porque esto yo lo he visto en preguntas. Acá tenemos el ángulo de tres, acá tenemos el ángulo de tres, acá también tenemos el ángulo de tres y acá también tenemos el ángulo de tres. Entonces, ¿cuál es el punto de corte? El ángulo de 3. Del ángulo de 3 por encima, o sea, proximal, encontramos a las hemorragias digestivas altas, ¿ok? Mientras que por debajo, ¿no? Distal, encontramos a las hemorragias digestivas bajas. ¿Cuál es el punto de corte? Nunca se olviden, es el ángulo de 3. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí y aquí. Bien, entonces, primero vamos a hablar de las hemorragias digestivas altas. Las hemorragias digestivas altas van a cursar, como cursaba nuestro paciente, con una hematemesis, ¿no? Vómitos con sangre, también heces negruzcas, ¿no? Las heces van a tener como brea, ¿no? Un olor sus generis, una consistencia un poco pastosa, ¿no? Y bueno, pues van a hacer que el paciente se dé cuenta, porque eso no es normal. En la etiología, la principal causa de hemorragia digestiva alta son nuestro tema anterior, son las úlceras pépticas, entre el 50 y el 60%. Bien, pero en las úlceras pépticas dijimos que pueden ser duodenales o gástricas. Las más comunes son las úlceras duodenales. Bien, algunos libros, chicos, dividen las hemorragias digestivas altas variciales o no varicosas o no varicosas. ¿Por qué? Porque las varices son una causa muy importante. El 20% de las varices son mortales, ¿ok? Tienen bastante, bueno, son las más mortales. ¿Y por qué sucede esto? Generalmente pasa en pacientes que tienen cirrosis, ¿ok? Nuestros tomadores, o de repente también hay hígado graso no alcohólico, ¿no? NASH. Y que después de la cirrosis van a terminar haciendo una hipertensión portal. Entonces, esta hipertensión portal, ¿qué es lo que va a generar? Aquí, como pueden ver, van a generar estas varices. Entonces, no solamente tenemos como causa la úlcera péptica, nuestro amigo el Helicobacter pylori, sino también vamos a tener esta hipertensión portal. Ahora, otro dato muy importante es las lesiones agudas de la mucosa gástrica. ¿Y cuál es la causa de qué es lo que producen estas lesiones agudas de la mucosa gástrica? Los AINES. También vamos a tener a Mallory Weiss. El Mallory Weiss es una laceración en la unión gastroesofágica, ¿ok? O sea, este es el esófago, este es el estómago. En esta unión, ¿no? En esta unión va a haber una laceración y eso es lo que conocemos como Mallory Weiss. Entonces, es un paciente que se va a caracterizar por ser un paciente vomitador, ¿ok? Va a estar vomitando, vomitando. Y la lesión de Dielofoy es yo justo cuando estaba haciendo esta ponencia, les voy a contar, no sabía cómo se escribía. Resulta que es un apellido francés, ¿no? Como entre paréntesis, porque era un cirujano, el doctor Dielofoy, que descubrió esto, porque era una malformación, ¿sí? En la curvatura menor, era una malformación de la arteria gástrica izquierda. Entonces, él descubrió esto y esta es una causa de hemorragia digestiva alta. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces pasa desapercibida esta malformación. Imagínense, ¿qué examen de imágenes tendrían que hacer para ver que hay una malformación justamente en la gástrica izquierda? Entonces, es poco común, pero pasa, ¿ok? Pasa y puede producir una hemorragia digestiva alta, la lesión de Dielofoy. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Para eso vamos a utilizar 3 escalas. La primera es preendoscopía, antes de realizar la endoscopía. La segunda es en la endoscopía y la tercera es postendoscópica, ¿ok? Postendoscopía digestiva alta. La primera, que es la de Glasgow-Blatford, Blatchford
va a constar de la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene melena, si ha tenido síncope, qué comorbilidades tiene. Entonces, cuando es de 0 a 1, dar de alta, ¿sí? Dar de alta y consulta externa. Cuando es mayor o igual a 2, lo que se debe realizar es darle un manejo médico y realizar una endoscopía alta. Ahora, ojito aquí, cuando se hace una endoscopía alta, lo que se debe hacer es dentro de las 24 horas, ¿ok? A menos que nos llegue un paciente en shock. Que ustedes seguramente habrán escuchado un paciente chocado. ¿Qué significa un paciente en shock o paciente chocado? Que tiene hipovolemia, ¿ok? El volumen ha perdido bastante sangre, que el volumen sanguíneo está súper bajo. Entonces, esto es antes de las 12 horas, ¿ok, chicos? Entonces, lo normal es dentro de las primeras 24 horas hacerle la endoscopía. Pero si tengo un paciente chocado, en las primeras 12 horas. Bien, entonces, una vez que ya le hago la endoscopía, ¿no? Pero por eso primero es pre, le hago la endoscopía, vemos lo que les estaba mencionando, la escala de Forrest. La escala de Forrest es muy útil, sobre todo cuando la causa de esta HDA son las úlceras, ¿sí? Y acá también les he puesto, pero estas imágenes sí son de fotos de una endoscopía, de una endoscopía. A ver, el Forrest 1A dijimos que era un sangrado activo, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá el sangrado activo. El 1B es un sangrado en napa, es un sangrado babeante, ¿no? Como pueden ver por aquí. El Forrest 1-2 es un vaso visible, ¿no? Ustedes pueden ver acá el vaso. El 2B, perdón, es un coágulo fresco adherido, ¿no? Vemos un coagulito ahí en el vaso. El 2C vemos que tiene puntos de hematina, incluso le dicen la úlcera con base negra, mientras que cuando tiene ya la fibrina, ¿no? Le dicen la úlcera con base blanca, ¿ok? Base negra 2C y base blanca la 3, ¿sí? Entonces, son maneras en que los llaman, pero estas son parte de la escala de Forrest. Bien, entonces, una vez que le hemos hecho esta endoscopía, vamos a ver la post-EDA, que es la escala de Rockall. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir acá, chicos? Vamos a medir la edad, la hemodinamia, si tienen alguna comorbilidad, de etiología de esta hemorragia digestiva alta y cuáles han sido, porque es post-endoscopía, los estigmas endoscópicos. Cuando tiene menos de 2, se debe dar de alta, una alta precoz. Cuando tiene más de 2, lo que debemos hacer es hospitalizar al paciente. Bien, entonces vamos a ver ahora cuál es el tratamiento de estas hemorragias digestivas altas. En realidad, el tratamiento, primero, lo que debemos de hacer es ver cómo está la volemia de nuestro paciente, ya que no le podemos dar tratamiento específico sin antes ver si está compensado o descompensado. Entonces, primero, debemos de ver la volemia, ¿ok? ¿Cómo está esta estabilidad hemodinámica? Si es un paciente que tiene una presión arterial normal, es un paciente compensado. Si es un paciente que tiene una presión arterial baja, es un paciente descompensado. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente descompensado? Primero, reponemos la volemia. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le ponemos un cloruro de sodio de 0.9% de 10 a 20 miligramos por kilo de peso. ¿Ok? Vemos cómo está su hemoglobina. Si la hemoglobina de nuestro paciente es menor a 7, entonces le pasamos un paquete globular. ¿Ok? Pero en casos donde, por ejemplo, ha sido un paciente que se ha infartado, ha tenido una ACV, es decir, ha sido un paciente de alto riesgo, la hemoglobina no vamos a esperar, no podemos esperar que esté menos de 7, tiene que ser menos de 9 y ya pasarla el paquete globular, porque si no se nos va a descompensar. También le vamos a pasar plasma fresco compensado. ¿Cuándo es que nosotros pasamos plasma fresco compensado? Cuando en el caso de nuestro paciente, están alterados todo lo que es el perfil de coagulación. ¿A qué me refiero? El tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado. Cuando estos dos, el tiempo de protombina, el TP y el TPTA,
el tiempo parcial de tromboplastina activado, cuando estos están alterados, vamos a pasar este plasma fresco congelado. Bien, y una vez que nuestro paciente ya está compensado, podemos realizar el estudio endoscópico, pero como les dije, no se olviden dentro de las 24 horas. Bien, entonces, lo primero que hicimos es ver la volemia. Bien, entonces ahora, una vez que hemos visto la volemia, vamos a pasar a lo que es el plan específico. ¿Cuál es el plan específico? Primero, vamos a ver si es un HDA, una hemorragia digestiva alta, por úlceras o si es por varices. Bien, si es por úlceras, le hemos hecho ya la endoscopía, ¿ok? En endoscopía, ¿qué es lo que va a pasar? Si es una endoscopía con un Forres 1, que es un sangrado activo, con un Forres 2A, que es un vaso visible, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos un inhibidor de bomba de protones endovenoso más una endoscopía digestiva alta. Cuando digo inhibidor de bomba de protones, me refiero a un omeprazol endovenoso. Si lo vamos a pasar por bolo, son 80 miligramos en bolo, y por infusión son 8 miligramos por hora en infusión continua. ¿Ok? Entonces damos este omeprazol endovenoso por bolo, infusión 80 miligramos o 8 miligramos por hora en infusión continua, y también le hacemos una endoscopía. En endoscopía, chicos, vamos a ver lo que es la adrenalina y le vamos a aumentar la terapia térmica o mecánica. Aquí dentro de las terapias térmicas o mecánicas encontramos a lo que es la electrocoagulación y la termocoagulación. Bien, a ver, de ahí tenemos lo que es 2B. Bien, en lo que es 2B, vamos a dejarlo en stand-by porque ahorita les voy a explicar qué pasa cuando tiene coágulo. En escala de Forres 2B es cuando era nuestro vaso y se veía un coagulito. Bien, entonces en la 3C, que era la que tenía la hematina, y la 3, que era 2C, que era la hematina, y la 3, que era la fibrina, no vamos a dar el tratamiento, simplemente no se hace nada. Ya, ¿qué es lo que pasa con la 2B en la escala de Forres? Una vez que quitamos este coágulo, que le decimos chao coágulo, chao. Ya, una vez que se va el coágulo, si nuestro paciente, después de que quitamos el coágulo, no sangra, entonces no damos tratamiento, porque no está sangrando. Pero si quitamos el coágulo y nuestro paciente sangra, entonces lo que vamos a hacer es cumplir el mismo proceso que el sangrado activo 1 y 2A, que es el vaso visible. Es decir, su omeprazol endovenoso, su inhibidor de bomba de protones, omeprazol, y su endoscopía alta. ¿Bien? Entonces cumplimos eso. O sea, de 2B, el tratamiento depende si al quitar el coágulo sangra o no sangra. Y en las varices, lo que vamos a hacer en las varices, primero es el tratamiento inicial. Lo que debemos hacer es darle un nucleótide endovenoso. Sabemos que el nucleótide es un análogo de la somatostatina, y si en caso no tuviéramos, bueno, podemos darle la terlipresina endovenosa, pero la terlipresina endovenosa no va a funcionar tan bien como el nucleótide. La terlipresina es un análogo de la ADH, de la vasopresina, ¿sí? Entonces, pero sabemos que en el caso del nucleótide, ¿no? Lo mejor es pasarlo por bolo endovenoso. Generalmente se suele usar 50 microgramos y es la mejor terapia inicial para un sangrado por varices. Ahora, es importante acá tener en cuenta lo que es la ligadura endoscópica. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una ligadura con bandas elásticas, ¿bien? Para impedir este sangrado. Pero a veces va a haber un tratamiento refractario, es decir, cuando estas ligaduras ya no son suficientes y ya no son eficaces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner sondas. Hay una sonda muy famosa que es la de Sexta Ken Blackmore, ya, que es justamente la que está acá, que es muy usada por los cirujanos. Y también hay una que es de Minnesota. La de Minnesota es una sonda que solamente vamos a usar las primeras horas. Y en este caso, el tratamiento definitivo que tenemos que tener son los tips y la cirugía. Ahora, justamente veía en el hospital de que a un paciente
no le puedes dar solamente eso, porque en las varices estamos hablando de un paciente que tiene cirrosis y que se ha complicado con una hipertensión portal, chicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle? Tenemos que darle algo que no está acá, que es una profilaxis antibiótica. Esta profilaxis antibiótica, ¿en qué nos va a ayudar? Lo que va a hacer es que va a impedir que se genere una peritonitis espontánea, ¿ok? Entonces, esta peritonitis masiva espontánea, tenemos que, no suele pasar, pero son pacientes cirróticos, o sea, en cierta forma son inmunodeprimidos. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se les da una fluoroquinolona, que por ejemplo pueden ser una ciprofloxacino, norfloxacino. Entonces, con esta terapia antibiótica, entonces vamos a mejorar todo este tratamiento. De ahí vemos que en lo que es la prevención, que es muy importante, la prevención de úlceras, primero tenemos que erradicar el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori va a ser causante de recidivas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que lo erradicamos? Primero, vamos a dar la terapia de OCA, ¿ok? La que mencionamos, la trilogía, ¿ok? Que era omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. ¿Y cuánto tiempo vamos a darlo? Por 2 semanas, es decir, 14 días. Mientras que en las varices vamos a dar un beta-block y nitratos. Y también vamos a utilizar lo que son las ligaduras endoscópicas. Estas ligaduras endoscópicas tienen bandas elásticas, como les mencioné. Ok, Carolina, pero ¿cuándo vamos a dar un beta-block o nitratos y cuándo vamos a dar una ligadura endoscópica? Bueno, eso depende del tamaño de nuestras varices, ¿ok? Si nuestro paciente tiene varices muy grandes, es decir, el punto de corte es 5 milímetros. Si las varices son muy grandes, chicos, le ponemos una ligadura endoscópica. Pero si las varices son pequeñas, ¿ya? Pequeñitas, entonces le damos un beta-block con nitratos. Ahora, un datito acá, un poco importante, es que es preferible darle un beta-block no selectivo. ¿Por qué? Porque si le damos un beta-block selectivo, lo que va a hacer es trabajar en el corazón. Y lo que nosotros queremos es bajar la presión esplácnica, ¿verdad? Entonces podemos darle carvedilol, propanolol, ¿no? Que son beta-blocks no selectivos, que van a ser muy útiles. Ya. Y por último, vamos a hablar de lo que son las hemorragias digestivas bajas. En las hemorragias digestivas bajas vamos a ver que nuestro paciente va a cursar con hematoquesia, ¿no? Y rectorragia. La hematoquesia es un sangrado rojo vinoso y la rectorragia, como su mismo nombre lo dice, es una hemorragia por el recto, pues, ¿no? Y en la etiología de esta hemorragia digestiva baja, HDB, vemos que primero están los divertículos. Ahora, tenemos que saber que los divertículos son la causa más frecuente en los adultos, ¿ok? En los adultos. ¿Y cuáles son estos divertículos? Los divertículos verdaderos. ¿Cuándo es que yo digo que un divertículo es verdadero? Cuando tiene las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Ok? Cuando un divertículo tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa, es un divertículo verdadero. ¿Y cuál es el lado del colon que más sangra? El lado derecho. Por eso es que estamos hablando del colon ascendente. Bien, entonces no solamente eso, sino también vamos a ver la angiodisplasia como causa de hemorragia digestiva baja. La angiodisplasia, chicos, es una malformación, ¿no? Es una malformación vascular que cuando se junta con una estenosis aórtica, ¿no? La combinación de angiodisplasia más estenosis aórtica nos va a dar un síndrome, que es el síndrome de Heyde. ¿Ya? Este síndrome de Heyde no es tan conocido, no es tan frecuente, pero pasa. También vemos las hemorroides, pero sabemos que hay 2 tipos de hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides externas son las que duelen, las que van a sangrar son las hemorroides internas, ¿ok? Y también vemos el cáncer de colon derecho que va a producir, ¿no? La hemorragia digestiva baja y la fisura anorrectal. Pero en el caso de la fisura anorrectal, vemos que si los divertículos eran la causa más frecuente en adultos, en los niños la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son las fisuras anorrectales, ¿ok? Bien, entonces, una vez dicho esto,
vemos que en el diagnóstico y tratamiento de nuestras hemorragias digestivas bajas, el que hace los dos es la colonoscopía. Sin embargo, también es una buena opción tener la angiografía. Y cuando el tratamiento es refractario, ya por última opción, lo que hacen los cirujanos es hacer una hemicolectomía, es decir, quitan la mitad, ¿no?, del colon, pero la mitad que tienen los divertículos. Bien, chicos, entonces, no quería terminar esta ponencia sin antes, me gustó mucho una frase que leí del padre de la medicina, ¿no?, de Hipócrates, que dice así: donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Así que me parece muy lindo y agradezco nuevamente la iniciativa de SCOM y gracias por invitarme. Y también les agradezco mucho a ustedes por haber estado presentes en esta ponencia. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y si hay alguna duda, háganla en el chat o de repente pueden levantar la mano. Y también mencionarles que soy creadora de una página de medicina en Instagram que se llama Doctora Salmonella, así que la pueden buscar y voy a estar subiendo cositas de medicina. Incluso, bueno, esta clase la grabé y justo hoy creé un canal de YouTube y de repente la voy a subir por si es que desean verla, y también me gustaría pasarles el material de repente si alguno desea que les pase las diapos y poder hacer apuntes ahí. Sí, fue muy grato este momento, y a los chicos de las asesorías, aprovechen estas vacaciones y lean mucho el Harrison. Gracias.